Y estamos de vuelta una vez más con todo este tema tan interesante que es la ciberseguridad. ¿Qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo podemos evitar ser víctimas de la delincuencia? ¿Cómo podemos evitar nuestros robos de información? ¿O cómo podemos evitar que la gente se aproveche, pues, de que tengamos algún descuido hoy por hoy, que cada vez todo está cargado más aquí, en nuestro celular, y que tengamos ahí información de nuestros bancos, de nuestra familia, de nuestras rutinas diarias, pues, ¿cómo hacer para que nadie pueda aprovecharse de todo esto y demás? Hoy estamos hablando acerca de este tema de ciberseguridad. Y te invito a que sigas con nosotros en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube, en donde encontrarás toda la información que tenemos preparada de parte de Impacto Económico, con mucho cariño para toda la gente que está pues siguiéndonos, ¿no? Y bueno, ahora voy a continuar con Jorge Durán, que pues definitivamente estas amenazas llegan desde muchos lugares, ¿no? Hay amenazas que pueden ser tanto físicas como no físicas para todos nuestros dispositivos. Y bueno, Jorge, tú nos vas a contar un poquito más al respecto, ¿verdad? Efectivamente, Nacho, como tú lo comentas, pues hay amenazas físicas, no físicas. Es que a veces nosotros no dimensionamos la gravedad de las afectaciones que pueden darse a nuestros equipos, a nuestros programas. Hablar, por ejemplo, de temas físicos, estamos hablando del daño material que se da a nuestros equipos, por ejemplo, como amenazas como incendios, suministro de energía inestable, la unidad que se puede dar en nuestra casa y que puede verse afectado los equipos, cuestiones externas, por ejemplo, como amenazas que incluyen rayos, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas. Está en el tema físico, en el daño humano o las cuestiones humanas donde existen robo, vandalismo, afectaciones de los hardware, la interrupción, los errores, interrupción de la energía, los errores accidentales que se pueden dar o también se puede dar pues errores intencionales en el tema del equipo, perdón, y de los programas. Y existen también en temas no físicos, hablando de todo lo que es digital, los programas, pues puede haber pérdida o interrupción de los datos del sistema, puede haber interrupción de las operaciones comerciales que dependen de los sistemas informáticos, pérdidas de información sensible, que a veces es información nuestra, a veces es información también de gente con la que estamos, nos da su información para trabajar con ella, monitorea ilegal de las actividades de los sistemas de nosotros, violaciones de seguridad informática. Y bueno, yo creo que no acabaría de mencionar todas las afectaciones no físicas que dan en los sistemas digitales. Pero ante esto yo creo que es importante que nosotros entendamos que existen pues herramientas de protección, por ejemplo, en el tema financiero, hablando de los seguros que nos pueden ayudar a proteger de manera física nuestros equipos. Por ejemplo, existen seguros que te cubren el robo del equipo o de los dispositivos del almacenaje, te cubren seguros para daños físicos que se da al equipo por a lo mejor alguna mojadura, alguna caída de los equipos por incendio, perdón, seguros por incendio, seguros por terremotos, por erupción volcánica, por algunas afectaciones que se pudieran dar por descargas eléctricas. Y de esta manera podemos nosotros ayudar a proteger nuestro patrimonio y pues no vernos afectados económicamente. Ahora, existe por otro lado en temas que no son físicos, por ejemplo, los seguros digitales, y que de eso voy a hablar un poco más adelante, existen seguros que nos protegen todo lo que son nuestros programas y que nos ayudan a no tener afectaciones económicas y tal vez hasta alguna demanda por parte de cuando nosotros manejamos información de los clientes. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir de los antivirus o programas originales? Hace un momento comentaba, pues, que yo en algún momento tuve que trabajar en un equipo que tenía programas que no eran originales. Algunas veces andas en la calle, vas a un internet, trabajas en una computadora de ese internet, se pierde tu información y le dices al dueño del establecimiento, oye, ¿qué pasó? Me dicen, y le oye, tu antivirus, ¿qué pasó? No, es que pues todo es pirata. Entonces, es cuando te dices, oye, ¿cómo es posible que tengas un negocio de ese tipo y no tengas la protección adecuada y además que puedes ver afectado y vulnerada la información de tus clientes que están trabajando en tus equipos? Entonces, yo creo que así es poner un poquito las pilas y entender que en este tema de la seguridad, de los ataques, de la seguridad digital, pues debemos ser cuidadosos, debemos proteger nuestros equipos de manera física y de manera digital. Qué interesante todo esto que nos estás comentando, querido amigo. Y yo tengo una pregunta, o sea, porque, o sea, siguiendo con esta idea, y yo sé que tú eres el expertazo, o sea,
me llamó la atención todo esto que presentas, que no necesariamente están las amenazas con la voluntad de alguien, ¿no, Jorge? O sea, alguien que quiera hacerme daño, sino que también pueden ser estas situaciones de daño que se producen cuando, pues, en algún momento hay un descuido, algún incidente, algún accidente, algún suceso de fuerza mayor. Pero o sea, hay seguros que tengan que ver con la parte de cibernética, o sea, la parte de algún ciberataque, alguna intromisión, algún robo de información. O sea, yo también, ¿existe alguna protección que me den las aseguradoras vinculada con esta clase de situaciones, ya donde sí hay alguien que quiere hacerme daño? Es correcto. Fíjate que hoy en día ya existen muchísimas compañías de seguros que te brindan esta protección de los ciberataques, tomando en cuenta pues que puedes tener robo de información, pérdida de información, hackeos, extorsiones por parte de la información que es tuya. En algunas ocasiones sabemos que te roban la información y para poder liberarla, pues tienes que pagar una cierta cantidad de dinero. Efectivamente, este tipo de seguros lo que nos ayudan es a respaldar financieramente las pérdidas económicas que pudiéramos tener nosotros o la empresa, alguna empresa. Por ejemplo, si tal vez yo soy un contador, tengo las firmas digitales de todos mis clientes y con esas firmas digitales, firmas electrónicas, hicieron un mal uso de esta información y de esta manera pues se ve afectado económicamente y el cliente me está demandando a mí porque ellos piensan que yo hice mal uso, entonces tiene asistencia legal y jurídica para protegerte pues en este tema, para que no te veas afectado tú financieramente y todo lo único que haces es con este tipo de seguros digitales es transmitirle el riesgo a una compañía de seguros para que en caso de que suceda, pues simplemente esta compañía de seguros le va a respaldar a un tercero económicamente para poder resarcir ese daño. Aquí es importante aclarar que el hecho de tener un seguro cibernético es como tener un seguro de gastos médicos mayores. No quiere decir que al tener el seguro de gastos médicos mayores no te vas a enfermar. Igual si tienes el seguro cibernético pues también se va a poder ver afectado o vulnerado tu información. Sin embargo, lo que va a servir el seguro es para resarcir este daño. Y pues yo creo que debemos estar en el entendido que aunque yo tuviera un seguro cibernético, debo tener toda mi protección como debe ser, mis sistemas de antivirus, todos los programas originales, porque pues el seguro no lo es todo, simplemente es ayudarme a resarcir, pero debo estar bien protegido tecnológicamente para que mis equipos no se vean afectados ni tampoco mi información. Claro, y entonces es como el tener un seguro de carro no evita que yo tenga un accidente, pero sí hace que cuando el accidente ocurre, ojalá y no, pero si ocurriera, pues no me afectara económicamente tan fuerte, ¿cierto? Es Y quizá correcto. en este sentido, la prevención es lo más importante, ¿no? Y para poder prevenir, creo que, pues por ahí, América, nos tienes tú algunos tips de cómo reducir los riesgos de amenazas digitales en el hogar, ¿no? Claro que sí, Nacho. Mira, lo importante es pues aprender a vivir con la tecnología y pues como comentaba, no tenerle miedo, simplemente sacar las ventajas y, por ejemplo, evitar en lo posible los riesgos a los que nos podamos enfrentar. ¿Y cómo los podemos evitar? Sobre todo en el hogar, es muy fácil estar al pendiente de los niños y de los adolescentes que hoy en día utilizan el Internet y las redes sociales más que nunca por la cuestión de pandemia y por lo que sea. ¿Y cómo podemos? Les voy a dar algunos tips, pues para empezar hay que estar al pendiente y también evitar darle clic a cualquier información que nos llegue, por ejemplo, por correo, por mensajes de WhatsApp. Muchas veces nos llegan links que nos dicen, le das clic y ya te va a aparecer cierta información o vas a entrar a tu banca en línea. Y pues en realidad no son correos ni mensajes seguros, no son remitentes seguros, entonces hay que estar al pendiente. Si no conocemos el remitente, no es seguro. Y también no aceptar cualquier invitación, cualquier
desconocido en nuestras redes sociales. Es muy importante que si te mandan invitaciones porque conoces a la persona, sobre todo tratándose de niños. Cambiar nuestras contraseñas de manera regular, esto nos va a ayudar a también evitar que nos puedan pues cambiar o hackear la contraseña, no poner contraseñas fáciles, de fácil acceso, porque si a lo mejor si conocen mi fecha de nacimiento o mi nombre completo y yo acostumbro poner esas fechas mi fecha de nacimiento en todas mis contraseñas, pues está vulnerable, o sea, no poner contraseñas fáciles. También no dejar nuestras redes sociales, nuestros correos abiertos en cualquier dispositivo, sobre todo cuando utilizamos un equipo que no es de nosotros. Evitar en medida de lo posible eso. También todas las redes sociales y los correos electrónicos, todos tienen en su configuración de privacidad, tenemos cómo evitar que cualquier persona tenga acceso a esta información. En la clasificación de privacidad podemos hacer esto, ver quién puede o nosotros elegir quién puede ver nuestra información. Es importante también no compartir todo lo que recibimos. Muchas veces compartimos información, sobre todo en redes sociales, información que ni siquiera sabemos la fuente, no sabemos si es real, no sabemos si es actual la información. Tener mucho cuidado con compartir ese tipo de información, saber qué compartir. También pues eso de compartir y no hacer contacto con personas desconocidas, no compartir videos o fotos o conversaciones que nos puedan afectar. Eso es muy importante, sobre todo tener cuidado con los niños y adolescentes, pero también los adultos podemos ser víctimas de todo este tipo de problemas. Entonces, hay que usar nuestras redes sociales de la mejor manera y de una forma muy responsable. Sí, definitivamente. Yo creo que la parte de la manera en la que usamos las redes sociales es necesario que todos cobremos una conciencia de mayor responsabilidad, porque seguramente muchas personas de pronto empezamos a seguir, no sé, en Instagram y empezamos a seguir a el artista o a la banda de música que nos gusta o alguna página de manualidades o algún modelo o alguna modelo que nos llame la atención. Y a mí me parece bien interesante cómo hay este seguimiento en donde pues tú le das clic a algo que sí te interesa e inmediatamente te mandan a ti seguir otras páginas que son similares, ¿no? Por ejemplo, yo le doy clic a una página de seguros y en automático me llega 3, 4 correos de gente que promueve seguros. Entonces, es bien curioso cómo ya se tienen armados esquemas en donde la gente empieza a perseguir nuestra información, nuestro consumo, nuestros hábitos, y pues todo surge a partir de la manera en la que utilizamos nuestras redes. Y bueno, esto también no solamente se limita a las redes sociales, sino a muchas aplicaciones, incluidos los wallets, ¿o no, mi querido Arturo Juan Q? ¿Qué clase de amenazas o qué riesgos hay comúnmente cuando nosotros utilizamos nuestros wallets? Aquí te Arturo. tengo una gran sorpresa. Sí, estimado Nacho, aquí te tengo una gran sorpresa. Fíjate que ya nos habló nuestro especialista de un término que se llama el phishing en inglés, y este término tiene que ver con una estafa. Entonces ya nos habló que efectivamente hoy se están haciendo estafas más sofisticadas donde nos engañan, y si tú eres de esos que de repente en las redes te metes, ¿verdad? Y dices, ahora me voy a transformar el rostro en una mujer, o cómo me vería como mujer, o cómo me vería como viejito, y cómo me vería como pequeño. Bueno, muchas veces te van pidiendo gran cantidad de información y ojo, porque te piden muchos datos personales y no necesariamente es para que te transformen en esa aplicación y te muestres. Más bien son datos que ellos se van a llevar a su red. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de toda esta información que viene y nos la solicitan de manera muy sofisticada.
ya no lo compartió, que puede ser a través de un correo, que era una manera tradicional, a través de cadenas de WhatsApp, ¿no? Donde te dicen que ganaste un premio y tienes que enviar información y reenviar a tus contactos para ver quién cae. Tenemos que tener muchísimo cuidado y mucha precaución porque todas estas señales de alerta están siempre presentes. Y bueno, aquí voy a decir un punto y aparte. Específicamente en las aplicaciones wallet siempre hay una manera de bloquear tus tarjetas. Y esa es una manera muy cibersegura de que las personas no puedan acceder cuando tú no estás utilizando tu tarjeta. Si en un momento dado te hackearon tu número, pues de esta manera cuando tú bloqueas en una aplicación wallet para las instituciones bancarias, con eso te vas a evitar un gran dolor de cabeza y te vas a evitar que puedas ser víctima de un ciberataque que puede perjudicarte directamente en tu bolsillo. Así es que ponte muy abusado. La próxima vez que decidas cambiarte el rostro, cambiarte de personalidad, no lo hagas porque seguramente te van a sacar muchos datos personales que no precisamente los van a utilizar para esa aplicación. Sí, creo que es bien común que nos llegan estas imágenes donde vemos todo lo de nuestros amigos y que todo pareciera como bien interesante. Y qué valiosa es esta recomendación en donde pues no solamente pues no compartamos estos datos con cualquiera y nos fijemos qué es lo que estamos liberando de nuestra privacidad de información a través de las redes sociales. Porque les digo algo, creo que pues no solamente es el tema de lo que le podemos compartir al mundo de nosotros y que de hecho de eso se aprovechen, sino también pues que nos puedan quitar una cantidad importante de nuestra información. Y una vez más, pues aquí está con nosotros Juan Carlos Reyes para hablar de este tema tan relevante, tan valioso respecto a la seguridad informática, que es la amenaza de que me quiten mi información. ¿Cómo se llama eso, mi estimado? Sí, es un tema de alto impacto realmente y es una forma, una metodología con la cual los ciberdelincuentes han logrado comenzar a obtener grandes réditos en poco tiempo. Y estamos hablando del ransomware. El ransomware también ha tenido una evolución impresionante y como ransomware, como la palabra lo indica, estamos hablando de un software que te va a pedir rescate a cambio de tus datos. ¿Qué pasa? Inicialmente el ransomware llegaba por cualquiera de esas vías que hemos hablado, por correo electrónico o por algún mensaje o por entrar a algún enlace desconocido. Siempre, en la mayoría de los casos, va a haber una interacción humana. En entornos corporativos es un poco más complejo el tema del ransomware porque puede venir, por ejemplo, de tener sistemas que no estén actualizados a última versión y demás. Pero el ransomware se ha vuelto un caballito de batalla impresionante para los ciberdelincuentes porque de una manera muy simple, si logran infectar tu equipo, comienzan a encriptar toda la información que está contenida en él y de repente simplemente no puedes seguir trabajando con esa información y te sale una pantalla que dice, oye, has sido hackeado o has sido víctima de ransomware. Si quieres volver a utilizar tu información, tienes que pagar una cantidad de X, normalmente la piden en criptomonedas, para poder obtener las llaves y poder desencriptar la información y poder seguirlo utilizando. Ese era el esquema tradicional. Y para mí, digo que es de alto impacto porque hemos visto casos de grandes corporaciones que han sido víctimas de ransomware. Se me viene a la mente en este momento de pronto Garmin el año pasado, hubo ataques de ransomware contra algunos laboratorios que estaban trabajando el tema de la vacuna contra el COVID-19 y demás. Pero son empresas o son compañías muy grandes. Es decir, claro, les va a pegar durísimo un ataque de ransomware, les pueden pedir, creo que en el caso de Garmin les pidieron un rescate como de $8 millones, pero tal vez este tipo de compañías puedan solventar eso. Imagínate un ataque de ransomware a un pequeño, mediano empresario que tiene de pronto 2, 3, 5, 10 computadores trabajando en su negocio y todos se le bloquean y tiene que parar su negocio porque no tiene cómo seguir trabajando. El ransomware los puede llevar a la quiebra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que para los ciberdelincuentes es tan simple ejercer ese tipo de presión de forma que logran obtener también esos pagos de una manera muy rápida. Hay mucha gente que paga el rescate y pagar esos rescates tampoco significa que vayan a poder desencriptar su información. O sea, no en todos los casos les entregan lo prometido. Pero el ransomware ha evolucionado
y ha evolucionado bastante hasta el punto de que hoy en día, no contentos con bloquear y encriptar la información, sino que también buscan extraer ciertas porciones de información para para demostrarte que efectivamente lograron entrar a tus archivos. Y comienza ahora la presión con las amenazas de hacer pública esa información en diferentes lugares, de forma tal que tus mismos clientes sepan que tuviste una brecha de ciberseguridad y que su información está en cualquier lugar del Internet en este momento. Entonces, fíjate cómo van evolucionando las presiones. Y lo peor de todo este cuento es que el ransomware, construir una campaña de ransomware en los mercados negros es impresionantemente barato. Usted le venden el paquete del ransomware as a service, es decir, del contaminante único con una llave única de desencripción. Le venden el paquete de 1.000, 2.000, 5.000 direcciones de correo electrónico que han sido comprometidas en el pasado para que usted arme su campaña de ransomware, es decir, envíe el contaminante. Y de esas 5.000, con que, no sé, el 1% haga clic, quedaron infectados. Y con que el 1% de los que hicieron clic paguen el rescate, ya se pagó con creces la campaña de ransomware. Y por eso es que ha resultado ese tema tan atractivo para los ciberdelincuentes. Entonces, aquí lo que nos queda es ser muy cuidadosos definitivamente con lo que nos llega, porque aun cuando pareciera que una fuente confiable es la que nos está mandando la información, siempre valdría la pena como revisar y corroborar que la persona que es el remitente sea quien verdaderamente nos manda estos datos, porque ya cada vez se vuelven mucho más creativos. Y bueno, voy a volver contigo, Juan Carlos, en unos momentos, pero quiero volverle a preguntar a Jorge que me hable un poquito más de las condiciones de todos estos seguros con los cuales yo puedo pues reducir la afectación tras recibir alguna clase de ciberataque. Efectivamente, Nacho, como tú lo comentas, esto lo que nos ayuda es reducir un poquito el riesgo. Y precisamente los seguros lo que nos están cubriendo tienen coberturas y paquetes de acuerdo a las necesidades de cada persona. Son seguros que son deducibles al 100% y eso te ayuda a que estés más protegido. Lo principal y lo que más te cubre es el ransomware. Ya estaba hablando Juan Carlos sobre el secuestro de datos. Pues las coberturas de las pólizas te cubre el ransomware, te cubre la responsabilidad del asegurado por la seguridad y la privacidad de datos de terceros, la violación de datos personales o de información confidencial, por ejemplo, el incumplimiento con el manejo de la información sensible de los clientes o también de los empleados. Ya lo hemos visto en tiempos pasados como empleados de Telcel que se vendió toda su base de datos, defensas legales, sanciones que se pudieran dar, daños la protección de datos. Existen algunas otras coberturas como por ejemplo la pérdida económica por la interrupción de actividades, la pérdida de ingresos, los gastos por reparar el equipo, la pérdida del negocio por tenerlo cerrado un cierto tiempo por el tema digital. Entonces, si nos ponemos a ver el costo de este tipo de seguros comparado con lo que te protege, realmente no es nada. Entonces, debemos protegernos, es una alternativa que tenemos para proteger digitalmente nuestros equipos. Absolutamente, y creo que no solamente es algo que tendrían que preocuparse las empresas, sino que todos vayamos midiendo nuestro impacto. Y bueno, América, ¿tú qué recomendación tendrías para las empresas? Así, ¿cuál sería tu mejor consejo para que las empresas se protejan en ciberseguridad? Sí, claro que sí. Pues antes que nada, acercarse a un especialista. Digo, todos podemos conocer de todo un poquito, pero cuando hay algo importante y sobre todo una empresa que no solamente es su información, sino la de sus clientes, es muy importante acercarse con un especialista que le arme totalmente digamos, una plataforma, con antivirus, con protección de Wi-Fi, de asegurar sus redes, y todo este tipo de cosas, los software actualizados para evitar ataques o evitar que su información pues ande por todas las redes, sobre todo porque muchas manejan datos sensibles de clientes. Sí, absolutamente. Y bueno, me gustaría regresar por último con nuestro invitadazo de lujo, con Juan Carlos, simplemente para tomar las últimas recomendaciones, porque por aquí todavía tenemos gente como Carlos Alvarenga que nos dice, ¿cómo puedo protegerme contra ciberataques? Entonces, Juan Carlos, tú que eres el experto, así, el consejo de oro para no ser víctimas de la ciberdelincuencia, ¿cuál sería?
Yo creo que hay dos consejos importantes. Primero que todo, no creer todo lo que vemos en las redes sociales, en Internet en general. Ser muy escépticos con eso. Nuevamente, no se trata de no usar la tecnología, se trata de usarla responsablemente. Tener como mínimo un antivirus. Existen antivirus para los teléfonos, para los equipos de cómputo. Tener por lo menos un software de protección. Y yo creo que la regla de oro es, pues, no entregar información personal a sitios desconocidos. Es decir, yo sé que suena muy fácil, pero es también fácil identificar cuando se trata de un sitio, por ejemplo, un comercio electrónico reconocido, un comercio electrónico que está completamente establecido, no sé, las aerolíneas, por ejemplo, comercios conocidos en donde puedo entregar algunos datos con un poco más de confianza, no con 100% de confianza, pero pues yo he conocido personas que en donde sea que le pidan los datos para lo que sea, están llenando los formularios y están entregando toda la información personal. Y eso no es una buena práctica. Con respecto a lo de los mensajes, del phishing, el phishing, los mensajes de texto y todo ese tipo de cosas, la regla de oro también es, uno no se gana la lotería que no ha comprado. Entonces ese tema de que te llega un mensaje que te dice que te has ganado esta vida y la otra, pues no es cierto. Hay que tener mucho escepticismo con lo que recibimos en Internet. Eh, Hay que tener mucho escepticismo con las aplicaciones que instalamos en nuestros computadores. No cualquier aplicación es buena, pero como mínimo, tener un buen software antivirus. Buenísimo. Y entonces yo creo que así como yo, la gran mayoría de los que hemos recibido el correo del príncipe tibetano o del CEO de la India que está muriendo y que nos quiere donar todo su dinero, pues tendríamos que empezar a cuidarnos un poco más y como bien dices, no pensar que nos ganamos una lotería en la que ni siquiera hemos comprado boleto. Pero bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Agradezco mucho a todos mis compañeros, a Juan Carlos Reyes, el encargado de la vertical de ciberseguridad, que nos acompañaron el día de hoy y a todos ustedes que nos escucharon con todas estas recomendaciones. Y pues bueno, los seguimos invitando a unirse con nosotros y a seguir todas las transmisiones de Impacto Económico. Por hoy me despido agradeciéndoles su presencia y pues bueno, nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Impacto Económico.